Nada, chicos, buenas noches. Darles la bienvenida a nuestro curso de Empirical Asset Pricing. Eh, es un gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Renato Lazo. Yo voy a estar a cargo del curso. Vamos a empezar primero dándole las pautas sobre cómo va a ser la evaluación del curso, cuál es la estructura, qué temas queremos tocar, cuál es el objetivo y cómo se enmarca este curso dentro de todo el programa del Summer School. Helfert me está acompañando, quien va a ser el TA. Ya ahora les comentaré un poco cuál va a ser la labor suya, mía y dentro de la evaluación del curso. Y nada, creo que ya, bueno, estamos todos, creo que podemos empezar. Como les comentaba, yo voy a estar a cargo del curso. A todo esto espero que les haya ido muy bien en la primera etapa, en la primera parte del Summer School. Estuve comentando con unos profes, estuve viendo sus clases, creo que lo han hecho bastante bien. Y motivarlos a esta segunda parte, que el objetivo creo que va a ser dos cursos que se complementan bastante, que va a ser el mío y el que van a llevar con Jan, que va a ser los fundamentos teóricos, la parte de una economía abierta, y sobre todo la parte final que va a ser con Hamilton, que es un tema bastante interesante, bastante actual, yo diría, que es el tema de agentes heterogéneos. Entonces ahora vamos a ver una parte de lo que es el asset pricing, tanto teórico como aplicado. Acá tienen mi correo. Por favor, siéntanse libre de mandar un correo, tengan alguna duda, algún tema adicional que quisieran tocar. Helfer, ¿estás ahí, Helfer? Sí, muy buena noche con todos. ¿Cómo están? Helfer ha terminado, corrígeme si me equivoco, por favor, que él terminó primer puesto del curso del año pasado con Hamilton, el de econometría financiera. Sí. Entonces él sabe muy bien el tema, cualquier duda también lo pueden contactar. Va a estar su labor, tanto de resolver las dudas, va a ser también la corrección del problem set. Vamos a tener solamente un problem set y el examen final. La metodología que voy a usar para el problem set va a ser, creo, diferente a la que han visto en cursos pasados, pero creo que es bastante interesante y ahora les comentaré cuál es el objetivo. Nuestras clases son martes y jueves, de 7 a 8 y media, de 7 a 9, exceptuando este jueves que por un motivo de fuerza mayor no podré, sino va a ser el viernes, ¿no? Entonces, esas son nuestras días de clase y ya quiero empezar con los temas. Empirical Asset Pricing, si ustedes buscan literatura, buscan cursos, tiene bastantes formas en las cuales puede enfocarse. Uno específicamente la econometría financiera. La econometría financiera a su vez puede ser bien amplia, puede ser la de cross-section o la de time series. Estrictamente hablando, asset pricing es precisamente saber el precio de los activos financieros. Activos financieros tenemos muchos. Tenemos acciones, bonos, derivados, no sé, derivados exóticos. Tenemos todo un mundo de activos. Y para cada uno de ellos existe una metodología de cómo poder estimar un precio. Por ende, cualquier curso, un curso estrictamente de derivados también podría llamarse pricing. Uno de renta fija también. Nuestro objetivo es que ustedes puedan aprender va a ser un crash course en ese sentido. Creo que a veces, no sé, espero no pecar de ambicioso, pero quiero tocar la mayor cantidad de temas con ustedes y complementar lo que ustedes van a ver con Jan. En las foundations que van a ver con Jan va a ser todo el desarrollo teórico de la teoría de utilidad esperada, cómo eso es el fundamento de la teoría de portafolio de Markowitz, que a su vez va a ser el fundamento del KPM de Sharp, Lindner y Mosin, y finalmente la extensión a un modelo estadístico que es el APT. Esos son los fundamentos teóricos de la base del asset pricing. Debido a que ustedes lo van a ver teóricamente con Jan, nuestro curso no va a ser pesado en el tema teórico, porque precisamente lo van a llevar con Jan. Lo que sí es, vamos a enfocarnos al tema de qué ocurre cuando yo quiero poner en práctica estos temas, estos modelos, y qué problemas yo encuentro al momento empírico de no solamente testarlos, sino aplicarlos para una investigación, ¿no?
Eso va a ser el objetivo también del curso. Motivar a ustedes chicos que puedan pensar en, quiero hacer investigación en asset pricing, en empirical asset pricing, qué son las cosas que tengo que tener en cuenta. Porque es un tema muy interesante, pero empíricamente tiene muchos retos. Y necesitamos un poco saber la metodología y cuáles son las mejores prácticas, digamos, hasta ahora, ¿no? Ese es el objetivo, por ende quisiera complementar lo que ustedes van a ver con John, no tanto mucho repetir ese tema, por lo cual lo voy a pasar. Ahora, depende de ustedes también ver esos temas, porque no va a ser muy profundo lo que hagamos nosotros, porque ustedes ya tienen un curso teórico, pero yo quiero que, por ejemplo, en la clase de hoy día, yo creyese que la clase siguiente vamos a hacer el overview, que tenemos que saber cuáles son los principales modelos que existen actualmente, los foundations, KPM, APT, PAMA French, la extensión actual de Castor and Stambaugh para liquidez y Carhart para lo que es fondos mutuos y finalmente los de Agarwal y coautores para el tema de los hedge funds, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser ver las metodologías y cuáles son las trends actuales, ¿no? Ustedes se han preguntado, por ejemplo, el tema de GameStop, si alguno de ustedes lo ha estado siguiendo o lo ha estado viendo, me gustaría mucho conversar. Yo creo que el objetivo también del curso va a ser no tanto un curso, sino hacerlo ya tipo seminario, como lo verían ustedes en un programa de posgrado, en el cual yo también quiero saber sus opiniones, sus dudas, sus críticas y qué opinan sobre tanto la teoría, los papers y cómo se podría aplicar. No sé si tanto a nuestra realidad de mercados emergentes, pero también pensando en mercados desarrollados, ¿no? Entonces, ese también es el objetivo. Lo que tenemos que ver de todas maneras son los modelos de un solo factor, que básicamente va a ser el KPM y las pruebas del KPM. Porque yo les pregunto, chicos, a ustedes que estén trabajando, hayan trabajado o hayan estudiado, ¿cuál es el modelo que se utiliza para estimar el costo de capital, por ejemplo, de una empresa? ¿Alguien que me pueda ayudar? Si alguno de ustedes ha ido a un curso de valorización de empresa, han visto un curso de corporate finance, ¿qué modelo se utiliza para estimar el costo de capital? El costo de capital de la empresa. El WAC. ¿Quién me conversó? ¿Quién me respondió, perdón? José. ¿Qué tal, José? Mucho gusto. El WAC... Aunque sí, creo que el WAC es parte del KPM, ¿no? El KPM. Interesante lo que dice José. Claro, no es parte, es una extensión porque se juntan dos costos, el costo de capital, el costo de la deuda, el WAC, y costo de acciones preferentes si tuvieras, pero como comentan sus compañeros es el KPM, pero ahora lo van a ver conmigo, lo van a ver con Jan, el KPM del 60, el 54, perdón, de Mosin, de Lindner y de Sharp, hace tiempo que se determinó que no funciona. En una encuesta del 2010, el 80% de los CFOs de Estados Unidos utilizan el KPM para estimar el costo de capital de la empresa. 2010. Profesor, disculpe, ¿utilizan o no utilizan? Sí lo utilizan, lo siguen utilizando. Sí. Entonces, empíricamente yo digo, si la academia, la teoría financiera nos dice que el KPM no funciona, como lo vamos a ver, ¿por qué la mayoría de las empresas, siendo grandes, listadas en bolsa, siguen utilizando este modelo para dar el costo de capital, que a su vez lo van a utilizar para evaluar proyectos y decidir en qué invertir? ¿No? Imagino que si ustedes han llevado también un curso, como les comentaba, en la universidad, o han escuchado de Corporate Finance, tema del Capital Budgeting, es el KPM el modelo que utilizamos, el modelo que se enseña en MBAs, que se modelan siempre pegados. Nosotros vamos a verlo, y empíricamente el investigador diremos, ¿por qué lo utilizamos si teóricamente hace tiempo que se concluyó que el modelo no funciona, no captura el riesgo? Estamos subvaluando porque hay muchos factores de riesgo que no estamos considerando. ¿Por qué lo utilizan las empresas?
¿Por qué se utiliza para estimar el valor de una empresa, para luego una operación de M&A, Merchant Acquisition? Entonces, si bien aparentemente sería algo, ¿por qué no vamos a ver algo nuevo, algo más avanzado? El KPM es algo que va a estar utilizado siempre y vamos a ver que bajo ciertas condiciones el KPM sigue siendo algo interesante. Y hay una investigación de este año que se ha publicado que dice bajo qué condiciones el KPM puede seguir siendo utilizado para estimar el costo de capital de una empresa. De ahí vamos a pasar al tema del más conocido de los modelos de varios factores, que es el Fama French, de 3 factores. Vamos a ver por qué es que se sigue utilizando. Ahora es un baseline de todas las investigaciones, y cuando nosotros queremos ajustar al riesgo, vamos a utilizar el Fama French. Vamos a ver por qué es que empezó, qué es lo que está haciendo con respecto al KPM, y cuáles son las ventajas. Y todo el mundo que abre Fama French, porque el Fama French, que es un modelo multifactores, va a abrir todo el mundo, que es lo que vamos a ver precisamente después, que es esto de aquí, las anomalías. Que a su vez empieza también con el APT. Lo bonito del Empirical Asset Pricing es que nosotros vamos a hacer un cruce entre la academia y lo que es practitioners, lo que decimos totalmente, ¿no? Se dice, bueno, mucho de lo que nosotros investigamos no tiene ninguna validez empírica. Si ustedes están trabajando, imagino a algunos de ustedes trabajando, estudiando, yo he escuchado muchas veces que la gente dirá, bueno, una cosa es estar en la vida del mundo real y otra cosa es la academia, y es poco lo que se utiliza, lo de la academia en el mundo real. Vamos a ver que no necesariamente es el caso, y especialmente en el caso de las estrategias de inversión. Las anomalías son a fin de cuentas estrategias de inversión, y eso se relaciona un poco a lo que, bueno, se relaciona bastante, yo diría, a estos dos temas. Mercados eficientes, sobre todo esto que me parece lo más interesante, que se ve bastante ahora, que es los límites del arbitraje. El arbitraje ya lo habrán visto, de hecho les sonará que es es uno de los pilares de las finanzas, así como tenemos los modelos de equilibrio, que es básicamente el KPM. El arbitraje es un fundamento de las finanzas. Es decir, si el arbitraje no se sostiene, las finanzas modernas se caen. Precificación, ponerle precio a los derivados, fundamentalmente no arbitraje. Precio de renta fija también, fundamentalmente no arbitraje. Existen límites. Entonces, empíricamente, si uno quiere hacer investigación, es en esta área en la que probablemente termine cayendo. ¿Cuáles son los límites? ¿En qué situaciones el arbitraje no funciona? Y por ende podemos ver el caso de GameStop. Ahora, si quieren lo podemos conversar. El tema de GameStop es muy interesante, o casos parecidos, porque a diferencia de los cursos otros que ya han visto, yo voy a intentar hacer también un cruce con Behavioral Finance. Porque Behavioral Finance hace el contraste a la racionalidad, fundamento de la economía y la economía financiera, para decir que muchas de las cosas que vemos ocurren debido a una violación de uno de los supuestos del KPM, que es la racionalidad de los inversionistas. Entonces, si ustedes lo ven, es algo bien interesante porque vamos a intentar, de una forma bastante ambiciosa, tocar un poco de todas las explicaciones que se están utilizando para explicar el precio, básicamente, de una acción. El retorno. Porque por más que se hace pricing, no estudiamos precios, sino retornos. En el mainstream del área, ¿no? También existen teorías de precios, pero eso recién se está desarrollando. Finalmente, quería, si es que el tiempo lo permite, ver la aplicación del asset pricing al mundo, creo que la aplicación más práctica que puede existir, que es la evaluación del performance de los inversionistas, especialmente los inversionistas institucionales. Por inversionista institucional me refiero a los fondos mutuos, hedge funds, fondos de pensiones, endowments, fondos de universidades, de países, los sovereign endowments, y eventualmente también lo que se denomina el retail investor, también, ¿no? Es decir, nosotros como inversionistas de a pie también podríamos evaluar el desempeño de las inversiones que tenemos. Los fondos mutuos que compramos, los vehículos de inversión que tenemos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas queremos saber, esto que supongo ustedes chicos habrán escuchado, si no me dicen si no, es este señor, el conocido alfa.
esa inversión generó alfa positivo, o negativo, alfa cero, ¿qué significa? Que no tuvo alfa, que sí generó, que no generó. Porque a fin de cuentas, si ustedes ven un brochure, una publicidad de cualquier entidad de fondos mutuos, de todo el menú que ustedes tendrán, probablemente les ofrezcan un retorno ajustado, un retorno bruto, un retorno neto y un alfa. ¿Y qué es eso? Es precisamente parte de toda esta estructura de conocimiento que teníamos en Empirical Asset Pricing para saber si es que un administrador de fondos ha logrado el objetivo que es generar rentabilidad al inversionista. O si es que básicamente nos hemos perdido valor y hubiéramos invertido en un ETF o un fondo indexado, un fondo pasivo, ¿no? Esta es la imagen general que vamos a tener en el curso, creo que es bastante ambiciosa. Necesariamente va a tener que ser superficial en algunas partes, pero la idea es que yo quiero que se queden con este big picture del Empirical Asset Pricing, y ojalá en cursos posteriores se lo puedan ver más detalle, ¿no? Es decir, la parte econométrica de solamente del KPM puede ser tranquilamente un curso. Y el desarrollo de los límites del arbitraje y así también, ¿no? Y sobre todo fundamento de todo esto, que es los mercados eficientes. Porfa, si tuvieran alguna duda, comentario, me lo hacen llegar. Voy a intentar ser un poco más, que no sé si pesado en ese sentido, pero preguntaré aleatoriamente a ver qué les parece lo que les estoy comentando, si genera a ustedes alguna duda. La evaluación. Esta parte es importante, chicos. Solo va a haber un problem set que va a ser lanzado el próximo martes. Con Helfert les vamos a presentar al detalle qué es lo que les voy a pedir. Va a ser un poco diferente, porque lo que les voy a pedir básicamente va a ser que repliquen un paper. Obviamente por temas de tiempo no va a ser todo el paper, pero sí los resultados principales de un paper que me parece súper interesante, porque es un cruce es decir, en su esencia el paper lo que hace es presentar la discusión actual del Empirical Asset Pricing. Y conversar sobre cuáles son los posibles argumentos que tenemos, tanto racional como irracional, y cómo son los tests para saber cuál es uno de esos, ¿no? O sea, a fin de cuentas, como researchers, lo que queremos saber es qué factores determinan en cross-section el retorno de los portafolios de las acciones y en su conjunto un portafolio, ¿no? Entonces, básicamente va a ser una replicación, no va a ser no se les va a exigir en tema de desarrollo de fórmulas o pruebas matemáticas, pero sí bastante va a ser el tema de que ustedes comenten los resultados. Econométricamente es bastante sencillo, pero sí voy a querer saber que ustedes que interpreten los resultados, qué implica que hayan obtenido un parámetro positivo, significativo y económicamente significativo. ¿Qué significa para la teoría? ¿Cómo se argumentaría? ¿Y qué comentaría? ¿Alguien, por favor, tiene alguna duda? ¿Roberto? Sí, Renato, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta, ¿y el software que vamos a utilizar? Perfecto. ¿El libre o hay una recomendación para utilizar algún paquete específico? Perfecto, Roberto, gracias por la pregunta. Ahí pueden utilizar el sabor que les guste. Les gusta vainilla, chocolate. Básicamente dentro de este mundo también no puede ser cualquiera. Dentro de estas opciones, como les comento, libertad. No va a ser la programación, no me parece que sea exigente. Yo creo que tranquilamente Stata funciona bastante bien, por lo que es bastante amigable para el tema de regresiones y el análisis. Pero si ustedes quieren utilizar R o MATLAB, inclusive SAS, no sé, no es muy conocido, creo, en otros países, pero cuando uno hace un posgrado afuera, es muy utilizado sobre todo para bases de datos de Words, de la Universidad de Pensilvania, ¿no? Las bases de datos financieras que existen afuera, CRISP, Compustat, IBS, que son bases muy grandes. SAS es bastante bueno para manejar esas bases de datos. Y existe código validado público muy, muy bueno. Entonces, si alguno de ustedes tiene posibilidad, yo le recomendaría mucho que utilicen SAS. Pero si quieren utilizar R, MATLAB, Python, me faltó Python, también. Básicamente va a ser regresiones. Entonces, sí, libertad. Helfer me va a ayudar ahí bastante porque, bueno, sí domino un poco de R, Stata y SAS, pero MATLAB está un poco
que no recuerdo tanto, entonces Helfer también va a estar, me va a ayudar bastante el tema de porque ustedes tienen que subir el código que utilicen, obviamente, aparte de las respuestas al problem set. Con Helfer discutimos bastante el tema de, yo quería darles algo que sea aplicado y algo real, pero muchas de estas bases de datos son propietarias, que significan que no son de acceso libre. Por ende, pero hay limitación que las bases de datos públicas a veces, bueno, se ha hecho bastante y yo quería ofrecerles algo medio nuevo, algo que pueda generarles más interés. Yo les voy a dar las bases de datos, aquellas que obviamente no pueden obtener públicamente, por ejemplo, los factores French saben muy bien que están públicos, la tasa libre de riesgo, todo eso existe público, ¿no? Pero entonces yo les voy a dar parte de una base de datos que se utilizó y ya están estimadas anomalías, ya vamos a ver qué es eso. Ya están estimadas las bases de datos, tenemos portafolios, la parte short and long, las partes están es un portafolio long short, les vamos a explicar qué son las diferencias en el retorno de estos portafolios, de 3 anomalías. Entonces, ustedes ya van a tener acceso a eso. Esa es la parte dura. La parte dura del código ya fue realizada, ya se hizo toda esta estimación. Pero a partir de ustedes, a partir de esta data, van a poder estimar las regresiones. Va a tocar algo del sentimiento del inversionista. Entonces, el objetivo que yo lo lance el martes es porque ustedes ya van a tener que ir viendo. Las anomalías las vamos a ver al final. Entonces, yo les voy a ir, obviamente, explicando, diciendo, pero ustedes ya tienen que ir viendo y leyendo el problem set, y si tienen dudas, manden correos. Pero en los grupos que ya han formado, ustedes van a tener que ir desarrollando el código y viendo las preguntas, y para que en la data límite que estamos por anunciar, ya esté listo, ¿no? Supuestamente voy a antes de... El objetivo es, como les comentaba, que ustedes utilicen no solamente metodología, sino que lo interpreten bajo 2 enfoques. La teoría de asset pricing, obviamente, pero sobre todo la mercados eficientes. Hipótesis de mercados eficientes. Y de ahí tenemos el examen final. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece el curso? Bien interesante. Bien ambicioso, ¿no? Ambicioso, sí, yo creo que es una palabra muy, muy adecuada. Ojalá. Ojalá, me disculparán si tendré que correr en algunas partes, pero ojalá les pueda servir para motivar en ustedes algo de interés en esta parte. Y si tuvieran dudas o comentarios de algo que se pueda aplicar en lo que ya han visto, si ustedes invierten, si ustedes tienen alguna duda, alguna noticia que han visto en el mercado financiero, y esto lo quieren aplicar en alguna investigación, va a caer dentro del empirical asset pricing necesariamente. Bueno, a menos que ustedes quieran ir un paso más adelante, que ya pueden hablar con Jan en el desarrollo de los modelos teóricos, ¿no? Que creo que es lo que va a pasar, por ejemplo, con el tema de GameStop y lo que también van a ver con Hamilton, que es el tema de modelos de agentes heterogéneos. Libros, chicos, les he subido estos 3 libros, que son los fundamentos de cualquier curso que ustedes puedan ver. Este es como decir la Biblia, que por más que sea antiguo, se sigue utilizando porque tiene todo lo que necesitan saber como fundamento econométrico. El libro de Bali es muy bueno, pero este es sumamente aplicado, sumamente metodológico, ya lo han visto. Casi no tiene un desarrollo teórico, pero es sumamente importante porque si ustedes quieren realmente meterse a investigar y quieren hacer un shortcut, Bali les explica todo lo que necesitan saber para aplicar metodológicamente. Y inclusive va a analizar anomalías, las clásicas, ¿no? El value, momentum, el que vamos a ver ahora, el betting against beta, es bien importante. Finalmente, yo creo que este de acá, que no es muy conocido, que también se los he subido, a mí me parece si yo hubiera podido ver este tema antes de empezar el doctorado, yo me hubiera leído este libro de pe a pa. ¿Por qué es bueno este libro? Porque no es exigente, no es difícil, pero creo que es un libro que ha logrado comprensivamente juntar todos los temas que ustedes podrían ver en asset pricing, tanto teórico como empírico, que es muy difícil. O sea, el libro de Cochrane, que también es muy bueno, pero presupone muchas cosas, y si ustedes quieren realmente tener un snapshot de todo lo que es asset pricing, yo les sugeriría que estudien y se lean el libro de Dante y Donaldson. Es bastante didáctico, y pueden ver desde teoría de utilidad esperada
hasta martingales, y todos los modelos tanto de equilibrio como de no arbitraje, e inclusive algo de la matemática que se utiliza. Yo les recomendaría, denle una revisada, y como mi idea también es que sea en cierta forma un seminario, que haya discusión por parte de ustedes, chicos, les voy a dejar papers que ustedes tienen que leer y preguntar probablemente les pregunte sobre resultados o la lógica que hay por detrás de cuál es la hipótesis que los autores querían ver, evaluar, cuáles son las motivaciones y cuál es la contribución. Entonces, obviamente lo subiré, creo que ya he subido varios, por lo menos el 92 de Fama de French, y este es el que ustedes van a tener que replicar, chicos. El Stambaugh y coautores del 2012 del GFE, del Journal of Financial Economics, que va a evaluar 12 anomalías bajo la perspectiva de inversionistas racionales y lo que es el sentimiento del inversionista. Y lo va a hacer tan influyente este paper que cuando ustedes quieran si realmente quieren hacer una investigación en anomalías, las 12 que utilizó Stambaugh es el baseline. Ustedes tienen que utilizar las mismas o referenciarlo. En el último libro de Campbell sobre asset pricing, él utiliza y referencia este paper. Y básicamente este de aquí también, chicos. Es tan influyente, yo creyese, como Stambaugh, que es el de McLean and Pontiff, que es muy importante porque hace dos cosas. Hace algo interesante para el académico, que es preguntar si es que realmente lo que hacemos importa en la vida real, si lo utilizan las empresas, sobre todo gestoras de fondos, y cómo medir empíricamente el impacto de liberación de información. Los mercados son mercados de información, y la información se supone que la absorben los precios. Entonces, McLean y Pontiff lo que hacen es, con una metodología de in-sample, out-of-sample, bajo ciertos controles, se dan cuenta de que la publicación de papers financieros sobre alternativas de inversión, sobre estrategias de inversión, sí tiene un impacto sobre el retorno de los activos. Y empíricamente, sobre 96 anomalías, se dan cuenta de que la publicación de papers mejora la eficiencia de los mercados. Es bien interesante este paper. También lo he subido y espero que le puedan dar una chequeada. Y también, bueno, todos estos son seminales en su área, ¿no? Baker and Gurgler para el sentimiento del inversionista y Carhart para el tema de fondos mutuos. ¿Alguna duda, chicos, antes de que empecemos? Profesor. Sí. ¿Se me escucha? Sí, lo escucho. Dígame con quién. Ok, profe. Le hice una pregunta en el chat sobre usted qué software va a utilizar. Ah, ya, perfecto. Ajá. Déjame ver el chat, ¿por qué no lo estoy viendo? Acá está. Martín, ¿verdad? Sí, profe, así es. ¿Qué tal, Martín? Yo tengo desarrollado un ejercicio en R. Les puedo mostrar código de SAS con el cual he desarrollado las anomalías, pero sobre todo para dar la parte de KPM que vamos a hacer el test, está en R. También lo tengo en SAS, pero pensé que precisamente por lo que no es muy popular y no sé si muchos de ustedes lo tengan, lo pasé mejor a R. Entonces es el que vamos a utilizar en esa parte práctica. Ok, profesor, gracias. Perfecto. Si no tuvieran ninguna otra duda, chicos, empezamos. Profe, una consulta. Bien. ¿A qué se refiere con sentimentalismo del investigador? No estoy muy familiarizado. Perfecto, Marvin, ¿verdad? El investor sentiment es el proxy que crearon estos researchers. Hicieron un proxy basado en 6 variables, hicieron una metodología de componentes principales. ¿Qué es lo que intenta capturar? El precio teóricamente debe reflejar las expectativas de los inversionistas racionales, ¿verdad? Es decir, cuál es el flujo futuro de cash flows que se traen al presente a una tasa de descuento que racionalmente implica o incluye todos los riesgos, ¿verdad? El behavioral finance dice, no,
las expectativas del inversionista no reflejan únicamente la racionalidad en cuanto a la utilidad esperada, la aversión al riesgo y un proceso de optimización como se haría en lo que se denomina en textbook, ¿no? Teóricamente. El behavioral finance básicamente dice que las emociones y los sentimientos de los inversionistas influyen en su toma de decisiones. Esto se operacionalizó en un indicador que se denomina el sentimiento del inversionista, que dice el optimismo o el pesimismo, básicamente. El optimismo y el pesimismo es el fundamento de lo que se denomina la sobrereacción, el overreaction, y lo que es el reversal. En simple, te digo, el inversionista, el sentiment, trata de capturar todo movimiento de precio que no tiene un argumento en los fundamentos. Si tú haces un modelo fundamental, el precio debe ser 10. Si el precio es 12, el investor y el sentimiento del inversionista te dice que probablemente seas $2 soles de diferencia, se deban a un optimismo del inversionista, que está yendo más allá del fundamento y dice, no, esta empresa es muy buena, por alguna razón que no es fundamental. Me parece, creo, siento. Entonces yo creo que debe ser 12 el precio. Y el precio está 12, lo ves ahí, pero tus fundamentos dicen 10. Entonces, el sentimiento es un índice que va diciendo bajo qué condiciones económicas es más probable que los inversionistas caigan presa de este bias muy altamente estudiado, que es el pesimismo y el optimismo, ¿no? Lo vamos a conversar en su momento, pero esto es bien interesante porque el behavioral finance y sobre todo la sobrereacción explica muchas cosas. Se ha explica parcialmente las operaciones de M&As, explica parcialmente lo que es el momentum, y explica parcialmente el retorno de muchas estrategias de inversión. Yo les comento mucho el tema de GameStop, porque si bien toca mucho el límite del arbitraje, toca lo que es el network entre los inversionistas, pero también el optimismo y el pesimismo. Es decir, los precios no solamente reflejan los fundamentos, reflejan las emociones de las personas, lo que inicialmente se pensaba que no. Entonces, en simple te digo que ese sentiment investor, el sentimiento del inversionista, es una proxy por los efectos del behavioral, los efectos del no racionales, intenta capturar esos efectos y su efecto sobre el precio. No sé si te quedó más claro. Sí, profe, muy amable. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario, chicos? Sí, profe, ¿solamente van a ser las diapos que están ahí ahorita o va a haber más diapos? Sí, no, las estoy revisando, están todas listas, solo que no, revisan typos o algún error, pero sí, yo les voy subiendo, este fin de semana les subo el resto. Por lo menos hasta el tema de multifactor y espero también el límite al arbitraje y finalmente fondos mutuos la siguiente semana. Pero sí, espero terminar la siguiente semana y subírselos todos. Que el examen final, si bien tienen los libros, yo creo que revisando los slides debe ser suficiente. Profesor, tengo una consulta. ¿Qué es lo que le faltaría a este curso para que sea similar a un curso de valorización? Porque veo que vamos a hablar mucho sobre retornos, ¿no? Estimar, usar los solo sentimientos, o sea, ¿qué es lo que le faltaría? ¿Un ingrediente o está muy próximo a un curso de valorización? Muchas gracias por la pregunta. Justamente me da pie para empezar con nuestra exposición del curso, para ver cuál es lo que motiva el Empirical Asset Pricing. Déjame responderte con el inicio, con el primero de nuestras motivaciones. Lo que vamos a ver ahora son esto, básicamente. Es un overview de todo el curso, por eso me parece importante. Voy a tomar inclusive 2 clases, pero aquí vamos a dar un overview de todo lo que es el curso. Y déjame responder tu pregunta diciendo, en teoría financiera, en economía financiera y en finanzas teóricas, ¿cuál es la principal pregunta que tenemos? Básicamente queremos, valorizar flujos de caja riesgosos. En un mundo de certeza no habría finanzas porque
bajo certeza sabemos cuál es el flujo futuro, lo actualizamos a una tasa libre de riesgo y tenemos el valor de cualquier activo financiero. A todo esto, chicos, es lo que está grabado en la mente de quien estudia finanzas. ¿Cuál es el valor? ¿Cómo se valoriza cualquier activo financiero? El valor que debería reflejarse en el precio, el valor de cualquier activo financiero es el valor presente de los flujos de caja futuros. El valor presente de los flujos de caja futuros. El Bitcoin es un activo financiero. Tiene flujos de caja futuros. Es una moneda. Se comporta como una moneda. O sea, en la simplicidad de esa pregunta genera muchas dudas. Muchos researchers dicen que el Bitcoin no es un activo financiero. Dentro de ellos... Dime. En la parte de tener un respaldo, ¿influye o no influye en si es activo financiero o no? Con la estructura, o sea, conceptualmente basta que cumpla con ese requisito para ser considerado. Unos dicen precisamente el tema de el Bitcoin en cierta forma, las criptomonedas, es que cuál es el respaldo en cierta forma de su valor, si es oferta y demanda o es poder adquisitivo. Teóricamente no necesariamente, pero sí es una consideración al momento de discutir nuevos productos financieros, pero sí es algo importante. Y es una de las razones por cuales se cree que las criptomonedas no son activos financieros, es decir, da para discusión, pero teóricamente un activo financiero es cualquier activo que genera flujos de caja futuros, cuyo valor presente es precisamente el descuento de estos flujos. Me preguntaron si este es un curso de valorización. El curso de valorización de empresas es que alguno de ustedes lo ha visto, se va a fijar mucho en esta parte de acá. El cash flow, ¿no? Si ustedes están viendo el CFA, alguna certificación en gestión de capitales, gestión de activos, valorizar fundamentalmente saber es esto, los cash flows que genera una empresa, ¿no? Se hace todo el due diligence, se estima, se proyecta, se genera todos los estados financieros, se hace yo diría un 90% de enfoque en estimar los cash flows futuros y de actualizarlos. Básicamente la parte del descuento, de qué tasa descontamos, en mi experiencia siempre es una parte pequeña del proceso, ¿no? De la valorización de una empresa. Fundamentalmente es crear los flujos de caja de una empresa, valorizarla, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros no se va a fijar mucho en esto. La parte de producción, la parte de generación de cómo se generan esos flujos de caja, es más, lo vamos a dar por sentado. Es la parte de risky que nosotros vamos a ver en Empirical Asset Pricing. Nosotros queremos capturar ese riesgo, queremos explicar ese riesgo. En valorización de empresas va a ser fundamentalmente cash flows. Estimación del free cash flow to the firm, free cash flow to the equity holders, y cuáles son los temas de impuestos, cuáles son los temas de proyecciones, cuáles son los mejores métodos de proyección, de pronóstico, todo eso, ¿no? Y todas las tablas de Excel que se crean a partir de eso. Eso es valorización de una empresa. Nosotros no vamos a ver eso, vamos a ver el tema del riesgo, cómo se mide ese riesgo, cómo los modelos intentan capturar y explicar, porque a fin de cuentas, vamos a ver precisamente los enfoques que se pueden tomar para valorizar un activo. Pero no, si nos enfocáramos en los cash flows, eso nos haría un curso de valorización. Espero que haya respondido a tu pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos un paso más adelante también, chicos. Si nosotros queremos sabemos que este es el precio de un activo, no solamente nos interesa, bueno, ya este es el precio. ¿Qué es lo que hace que dos activos financieros tengan precios diferentes? Dos activos, dos acciones de la misma industria, Apple, bueno, a veces es tan difícil en tecnología, pero digamos, Amazon y, no sé, es que en verdad es bien difícil, pero uno diría Apple y Google, no sé, Facebook y Google. Son Amazon y Baba. Y Alibaba. Exacto. Amazon y Alibaba, gracias. Que están en la misma industria, tienen teóricamente el mismo modelo de negocios, tienen distintos precios. ¿Por qué?
Modelo macroeconómico es un factor macroeconómico, un factor de riesgo país, es en China, otro en Estados Unidos. Si es que eso influye en los precios y determina los precios, en nuestro modelo teórico debería haber un factor que diría, sabes que los aspectos macroeconómicos determinan el retorno de un activo. Queremos saber no solamente el precio, sino por qué son diferentes, porque al saber por qué son diferentes estamos estudiando los determinantes. Esto es lo que queremos saber, ¿qué determina? Para el KPM, lo que determina el precio de una acción es el co-movement, covarianza, el movimiento en conjunto con el portafolio de mercado. Y ya está. Un beta mayor a 1 es más riesgoso, un beta menor a 1 es menos riesgoso. Sencillo. Y ya está. Si eres más riesgoso que el mercado, debes tener un retorno mayor, un precio menor. Si funcionase el KPM sería ideal, ¿no? Chévere, se explicó todo, pero no funciona. Por eso nos interesa ir toda la parte de base de riesgo, es decir, cómo se explica este precio, qué es lo que está generando que este precio sea así. Es sentimiento, es racionalidad, es una mezcla de ambos, son modelos que no tenemos. O es algo muy importante, chicos, que es lo que pasa con el Machine Learning, y pasó mucho tiempo atrás también con este tema, es errores estadísticos. La metodología empírica de la asset pricing está plagada de errores estadísticos, que lo vamos a ver también en cierta forma. Porque muchos de los resultados que hemos visto, a fin de cuentas, han sido solo errores de metodología. Porque al final nuestra pregunta va a ser, y aunque resulte interesante, no todos los riesgos son importantes. Pensemos un poco sobre eso. No todos los riesgos son importantes. ¿Qué significa? Hay riesgos que de alguna forma podemos eliminarlos. Si los eliminamos, significa que si no hay riesgo, no hay retorno. La única que se parece un poco a una ley, porque bueno, las leyes de la física, por ejemplo, se cumplen. Lo que más se parece a una ley en finanzas, que es una ciencia social de la economía, lo que más se podría parecer en cierta forma a una ley, mayor retorno, mayor riesgo. Si no ocurre eso, no tenemos una línea recta entre retorno, digamos, a mayor, digamos, el beta, digamos. El beta, una medida de riesgo. Y el retorno. Debería ser una relación, un tanto 45 grados, pero es decir, a mayor riesgo, mayor retorno. Básicamente es lo que las finanzas dicen. Si esto no ocurre, si ocurre algo así, que tenemos poquito riesgo, mucho retorno, ajá, acá tenemos una anomalía. Esto de acá, o no debería existir, o nuestro modelo está fallando. Tiene poco, y acá sigue el resto, ¿no? Esto de acá, cuando algo se va fuera de la teoría, de forma sistemática, es una anomalía. Cualquier cosa que nosotros no explicamos por un modelo teórico de asset pricing y se ve en los datos, es una anomalía. Una anomalía es momentum. Compramos acciones que están ganando, vendemos acciones que están perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué la acción que está ganando sigue ganando? ¿Por qué la que está perdiendo sigue perdiendo? No me importa. Hago esa estrategia, es una de las estrategias más fuertes, más rentables que ustedes pueden hacer. Y van a ganar después de 6 meses una rentabilidad significativa estadísticamente y cierran su posición, tienen dinero. ¿Por qué? Hasta ahorita nos seguimos preguntando por qué el momentum existe de Jagena, Desch and Titman del 91. Ellos explicaron, bueno, existe este fenómeno, no sabemos por qué. Existe, y esa es la parte de la empirical asset pricing, saber por qué una acción que está ganando sigue ganando después de un tiempo, por qué una acción que está perdiendo sigue perdiendo después de un tiempo. Entonces, hay riesgos que no importan y riesgos que sí importan. Profe, hay una duda muy ingenua tal vez, pero desde el punto de vista del asset pricing, entonces, ¿hay posibilidad de burbujas financieras? Sí, claro. Muy buena pregunta, gracias. Existe toda una parte teórica de lo que es burbujas, el .com en los 90, es ampliamente estudiado. Y sí, claro, o sea, existen papers que dicen que no, que el .com, por ejemplo, explica un modelo mal aplicado para el descuento de dividendos, que es otro modelo de asset pricing, ¿no? Y explica parcialmente por qué una acción se disparó fuera de lo que aparentemente era un fundamento.
Pero sí, es una área estudiada y ahí entra mucho el tema de qué genera que los precios se vayan tan lejos de lo que aparentemente deben valer. Unos dicen que es liquidez, unos dicen que es oportunismo, lo que es el lottery stocks. Es decir, la gente va a apostar en una acción, no importa los fundamentos, yo solo quiero ganar lo más que pueda. Lo que se denomina, y hay acciones que se denominan las lottery stocks. Puede ser liquidez, puede ser lottery stocks, puede ser errores de modelos de asset pricing, puede ser temas regulatorios, puede ser nuevos modelos de negocios que no entendemos. Como no entendemos el modelo de negocio, no tenemos un modelo para precificarlo, para ponerle el precio, entonces el precio se dispara. Pero sí, exacto, es un área que se estudia mucho, que es el tema de las burbujas, que es algo aparentemente que lo que está ocurriendo ahora también. Mucha gente, Schiller, dentro de ellos, que si ustedes han visto, les interesa la parte de behavioral finance, Schiller dice, estamos dentro de una burbuja, porque hay muchos precios que no reflejan un fundamento, no reflejan un fundamento. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si te interesa ese tema de burbujas, está muy relacionado, porque precisamente hace un estudio de evento, agarro una línea de tiempo, agarro el .com, y digo, ¿qué pasó en esta etapa de tiempo para que el precio se fuera muy lejos del fundamento? Esto da para hablar mucho. ¿El fundamento cuál es? Y ese es el tema. Cuando decimos que está lejos del fundamento, tenemos un modelo para saber cuál es el fundamento, ¿no? En valorización de empresas es un modelo de valores contado. Nosotros podemos usar un KPM, podemos usar un FAME French, pero lo que nos dicen muchos investigadores no es que esté fuera del fundamento. El modelo cual usamos para definir el fundamento está mal. Entonces, como el modelo está mal, por eso ese precio se observa. Y esa es una de las principales áreas de investigación, es decir, el precio no está mal, no es que esté lejos, nuestros modelos son incompletos. Y ahí empieza, por ejemplo, el tema del machine learning, porque tenemos 430 regresores que pueden ser utilizados para explicar el retorno de las acciones. El machine learning, en cierta forma, por ejemplo, que intenta reducir dimensiones y saber cuáles son los factores, ¿no? Pero sí, es todo un tema de ver cómo se explica eso, ¿no? Profesor, yo tenía una duda, y es el tema de los factores. De hecho, los papers usualmente buscaban saber cuáles eran los determinantes de los retornos, y de hecho se llegaron a determinar los sub-factors que le dicen, cerca de no sé cuántos miles de factores, pero actualmente como que la literatura ya no estaba yendo a saber qué cosas explicaban los retornos, sino saber cuáles eran principalmente, o sea, esencialmente los factores, ¿no? O sea, no crear tantos factores. Y el tema de Machine Learning es cierto, o sea, que sí puede englobar los factores, pero digamos, están basados en tantas correlaciones, como los PCA, por ejemplo, los PCA jerárquicos, por ejemplo, pero que no tienen como que una interpretación, ¿no? Entonces ahí viene el tema de quiero predecir mejor, digamos, los factores de riesgo asociados a los retornos, quiero explicarlos mejor. Entonces ahí viene como que la dicotomía entre elegir qué cosa es lo que me sirve. En el mundo practitioner, por ejemplo, importa saber más cómo se van a mover los risk factors, no tanto de qué hay detrás. Exacto, correcto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Ves? ¿Qué tal? Muchas gracias por tu comentario. Precisamente lo has puesto en un buen resumen, qué es lo que ocurre. Sí, precisamente, ya no es un tema de buscar más factores. Queremos saber cuáles son los factores que realmente importan, porque muchos de los otros factores se duplican. Y sobre todo la explicación económica, el modelo económico. Queremos saber qué estructura económica sigue en los retornos. Y eso es lo que queremos explicar. En el mundo practitioner o en el mundo real de las inversiones, como tú bien dices, quieren estudiar cómo varían en el tiempo. Ahora es interesante también saber cuáles son los determinantes, ¿no? Porque algo que teoría debería ir variando con el ciclo económico, si es procíclico, debería comportarse así. Si en algún momento sale de ese comportamiento, ahí es donde podemos hacer una investigación interesante, ¿no? Este cuadro creo que explica muy bien lo que queremos ver en cierta forma en el curso, porque tenemos un resumen que hizo en este paper que también se los he subido, que hace un review de todos los cross-section para hacer pricing, y dice, por ejemplo, bueno,
tenemos nuestra tasa libre de riesgo y tenemos el portafolio de mercado a lo largo de este periodo bastante largo de tiempo. Pero lo que ocurre es, ¿qué pasa si nosotros estudiamos un subset, una parte más pequeña, y de todas las acciones, del universo de acciones que existe, utilizamos el book to market, el valor en libros dividido el valor en mercado como un ratio para poder diferenciar una empresa de otra. Value, las que tienen un ratio alto, growth, las que tienen un ratio bajo, y hacemos una separación, y es una de las técnicas más utilizadas, que es el sorting de portafolios, lo vamos a ver, ¿no? Simplemente vamos a ver las que tienen alto valor en un factor, bajo valor en uno, creamos portafolios, vamos largo en uno, vamos corto en otro. Por largo me refiero a que compramos, por corto me refiero a que vamos short selling, que es precisamente lo que pasó en GameStop, vendemos, y supuestamente esa estrategia debe de generar una rentabilidad positiva y estadísticamente significativa. ¿Qué pasa? Y nosotros vemos el retorno de esos dos tipos de acciones varía bastante. Pero, ¿qué pasa aquí? Una medida común para el tema de riesgo es el desvío estándar, ¿verdad? Estas dos acciones que tienen dos tipos de acciones tienen diferentes retornos bastante diferentes, uno el doble del otro, pero el riesgo medido por desvío estándar es prácticamente el mismo. Entonces, no podemos decir, bueno, una tiene más riesgo, entonces por ende tiene más retorno. Acá no, acá existe una violación, ¿no? Acá no ocurre lo que esperaríamos. ¿Qué pasa si vemos otros ratios de valorización, el price dividend? Sus ratios de valorización, que es uno de los tantos que se puede utilizar para aquellos que les interesa el tema, hay muchísimos ratios, ¿no? El earnings per share, price dividends, cash flow price. Un ratio dice, bueno, no existe mucha diferencia entre ese ratio. ¿Qué pasa si vemos el tema de el growth, el crecimiento de los dividendos? Porque existe el modelo Gordon, que ustedes conocen muy bien, que es los cash flows divididos por, perdón, el dividendo al infinito, una tasa de crecimiento que se descuenta, ¿no? Es uno de los primeros modelos que existió. Y acá nos damos cuenta que la tasa de crecimiento de los dividendos de una empresa con respecto a otra es bastante diferente. Ah, bueno, esto nos puede dar un indicador de que algo es diferente entre uno y otro. La tasa a la cual crecen los dividendos de una empresa con otra es bastante diferente. Estos dos. Pero lo más interesante de este cuadro, chicos, es esta parte de acá. ¿Qué es eso? Es el beta del mercado. Es el beta del KPM. Tenemos empresas, dos tipos de acciones que vienen a ser de dos tipos de, ¿cómo decirlo?, de clasificaciones que tienen retornos muy diferentes, pero el beta de estos dos es prácticamente el mismo, es 1.3, ambos estadísticamente significativos, imagino. Pero el retorno es bastante diferente. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es la falla de la teoría? El beta debería capturar todo el riesgo. Debería capturar todos los determinantes del precio. Estos dos retornos, a lo largo de todo este periodo de tiempo bastante amplio, varían mucho. ¿A qué se debe? El beta es igual a el modelo KPM no logra explicar la diferencia en precio entre las acciones que son growth y las que son value. Y es una de las estrategias de inversión que más se utiliza. El value investing, ¿no? También inclusive hay toda un área. Solo veo el ratio de book to market y de alguna forma, inclusive sin pensar mucho, puedo meter mi dinero en eso y sin ver mucho lo que puede haber detrás de la empresa e invertir en un ETF, inclusive en un index. Ajá, esto, señores, esto es lo que motiva, por ejemplo, y motivó el Fama French. 3 factores.
Uno es high minus low, o el value, que dice vamos largo en value, vamos corto en growth. Pero obviamente en nuestra parte teórica él va a explicar por qué deberíamos hacer eso. ¿Cuál es el fundamento teórico? Una de las críticas del Fama French es que no existe un modelo de equilibrio de demanda y de oferta, como es el KPM, que tiene fundamentos muy fuertes en preferencias del inversionista, procesos de optimización, un peso que está dentro de una curva de portafolios óptimos, que a su vez son eficientes. No, Fama French dice, esto refleja otra cosa, esto refleja, que lo vamos a ver en su momento, refleja empresas que tienen problemas financieros, el financial distress. Las de valor usualmente son empresas más pequeñas, empresas tecnológicas, empresas jóvenes, que son más propensas a tener problemas financieros, son más riesgosas, por ende el inversionista exige más retorno. Las empresas growth son más grandes, son más viejas, tienen modelos de negocio establecidos, por ende tienen menos riesgo, por ende tienen un precio mayor, un retorno menor. Es decir, todas las investigaciones de Asset Pricing te cuentan una historia. Te tienen que contar una historia, te tienen que decir por qué esto que se observa ocurre. ¿No? Esto está relacionado con el tamaño también de una empresa, que es el otro factor de Fama French. Small minus big. Y se dan cuenta cómo nosotros queremos explicar un modelo, un fenómeno, vemos la data, vemos lo que el modelo nos explica, y si encontramos alguna discrepancia, tendremos que explicar por qué. Eso en parte va a ser lo que va a ser el problem set. Stambaugh y coautores vieron estas anomalías, las estudiaron, y como verán, ellos explican que parte de la diferencia en el retorno son los límites del arbitraje. ¿Qué significa? En simple, el arbitraje, si ustedes encuentran $100 en el suelo, ¿cuánto tiempo va a estar en el suelo esos $100? Es más, existe la broma, ¿no? Que para la teoría financiera ni siquiera existen los $100 en el piso. Si alguien lo ve, un profesor, es una broma, ¿no? Que dice básicamente que cuando un profesor de finanzas pasa y ve un billete de $100, dice, ese billete de dólares es falso. Porque no puede existir un billete de $100 en el suelo que no ha habido alguien más que lo haya visto y lo haya recogido, ¿no? Profe, ¿y eso no tiene que ver más o menos con lo de las finanzas computacionales? Por ejemplo, que ahora se habla que ya las computadoras están programadas y las negociaciones se hacen en microsegundos y es casi imposible ahora ver oportunidades dentro de las finanzas, por ejemplo, porque esas computadoras ya vienen programadas y ahora lo que se pelean es quién está más cerca en conexión a la bolsa o quién tiene un mejor procesador, y ahí entran las ventajas, más no es el ojo del inversionista y ese tipo de cosas. Perfecto, Mauricio. No sé, seguramente, no sé si has leído tú también ese libro de Flash Boys, que es sobre precisamente High Frequency Trading. Te lo recomiendo, si lo logras buscar, no recuerdo el nombre del autor, pero es Flash Boys, que es sobre el High Frequency Trading en la Bolsa de Valores de Toronto y en NYSE, en la de Nueva York. Es un libro muy bueno, muy bueno, te lo recomiendo, que te explica precisamente todo este tema del High Frequency Trading. Y es cierto, lo que pasa ahora es que Michael Lewis, exacto, Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias, es ese libro. Exacto, Big Short. Ese autor me gusta mucho, yo creo que ha hecho un análisis muy interesante y le recomiendo mucho sus libros. El de Flash Boys es buenísimo, te explica precisamente cómo nace todo este proceso, este fenómeno del High Frequency Trading, cómo físicos, astrofísicos y matemáticos rusos fueron a Nueva York y básicamente inventaron lo que es la ingeniería financiera. Y cierto lo que tú dices, Mauricio, ahora lo que pasa es que teóricamente el High Frequency Trading debería eliminar el arbitraje, debería eliminar esos $100 que existen. Lo que ahora existe también, y es todo un tema de investigación que es precisamente algo en lo que estoy investigando ahora con mi profe aquí, es que hay un momento en el que se quiere hacer tanto arbitraje que significa que existe lo que se denomina la crisis de los quants. ¿Qué es eso? Que muchos modelos cuantitativos logran el mismo resultado
todos quieren comprar a la vez la misma acción, obviamente la oferta de acciones no es infinita, es básicamente es constante, pero nos estamos dando cuenta que no lo es. Pero puede ser que todas las empresas utilicen los mismos modelos o modelos cuantitativos muy parecidos que dan las mismas señales y todas las empresas, básicamente los hedge funds, entren y salgan de las posiciones a la vez. Y eso genera lo que se denomina la fragilidad de las acciones. Mauricio, es un tema súper interesante. Estamos viendo, en verdad, el high frequency trading está generando un nuevo área de investigación que se denomina la fragilidad de las acciones. Hay acciones que son muy atractivas para los modelos cuantitativos, pero tan atractivas que se vuelven frágiles. Cualquier señal genera lo que se denomina el fire sale. Muchos inversionistas grandes quieren salir de la posición. ¿Qué pasa? Salen de la posición, menos liquidez, el precio se cae, se castiga, nos vamos fuera de la eficiencia del mercado. Hay un momento en que queremos ser tan eficientes que esa eficiencia precisamente va en contra de un modelo de equilibrio, un precio de equilibrio. Entonces, eso es lo que ocurre con el high frequency trading. Es otra área de investigación, que es la microestructura del mercado. Cómo la microestructura del mercado también determina que unos precios se mantengan, sean eficientes o básicamente fluctúen y sean muy volátiles. Pues, muchas gracias por comentar, es algo muy interesante. Si a alguno de ustedes, chicos, les gusta el tema de los ETFs, los Exchange Traded Funds, los ETFs van por ese lado. Se ha demostrado que los ETFs aumentan la volatilidad de las acciones. Una volatilidad que no está explicada por los modelos. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que estas nuevas metodologías de trading están afectando la eficiencia de los precios. Pero muchas gracias por el comentario. Va por ahí. Vamos a pasar a esta parte más rápida, que es precisamente como nosotros hemos discutido cuáles son los enfoques que tenemos para explicar los precios. Decimos, bueno, esta es nuestra fórmula fundamental. Tenemos en una parte cash flows y en otra parte descuento. Una tasa de descuento. 1 más R elevado al periodo. Podríamos utilizar una tasa libre de riesgo si es que no nos importase el riesgo. Si no nos importa, o no es que no nos importe, sino que no lo consideramos dentro de nuestro proceso de toma de decisiones, podríamos utilizar un modelo en que simplemente los valores esperados de los flujos futuros se descuentan en una tasa libre de riesgo. No deja de ser tan descabellado. Si ustedes recuerdan o han visto el modelo de Black and Scholes de derivados, se basa en Risk Neutral Probabilities y una tasa libre de riesgo también. Parte de la deducción del modelo de precificación de valorización de derivados utiliza probabilidades risk neutral. Este enfoque en el cual nosotros suponemos y actualizamos flujos de caja a una tasa libre de riesgo es otro enfoque que se le ha dado al asset pricing, ha generado una línea de investigación que se denomina la precificación de los derivados. Modelo de Black and Scholes. Lo pueden ver, es todo un área, es muy interesante, pero ellos tomaron un enfoque. Dijeron, ¿saben qué? Como tenemos un derivado que es un nuevo instrumento cuyo valor es determinado por un subyacente, que es una acción, lo que fuera, ¿cómo se le da un precio a una opción, a un futuro, a un forward? Esto es un fundamento que ellos utilizan y desarrollan su modelo. Entonces, este es un enfoque que ellos utilizaron y que se utiliza en el asset pricing. Pero sigamos, ¿qué pasa si nosotros tomamos nuestra fórmula de actualización? Esto es una actualización, obviamente, ¿no? Esto es una sumatoria. La sumatoria de todos los flujos, obviamente. Decimos, bueno, si es que no somos risk neutral, ¿qué podemos hacer? Nosotros vamos a ajustar nuestra tasa libre de riesgo y le vamos a añadir esto de acá, que lo van a ver también con mucho cuidado con Jan. Lo vamos a ver también, pero la parte de desarrollo teórico con Jan, que es la prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? Son, en sí, sencillo, tasas de interés adicionales que nosotros vamos a agregar a la tasa libre de riesgo para ajustar nuestras estimaciones por el riesgo que estamos incurriendo. Si tenemos una inversión en acciones, a la tasa libre de riesgo tendríamos que sumarle una prima de riesgo por inversión en acciones. La prima de riesgo
las acciones, la prima de riesgo del mercado. Esa es la aproximación que más se utiliza, digamos, es la más común, en la cual nosotros ajustamos nuestra tasa de descuento por el riesgo al cual estamos expuestos. No nos enfocamos en los cash flows, nos interesan, los damos por sentados, son exógenos al modelo, no son endógenos, y nosotros nos enfocamos a ver cuáles son las primas de riesgo. Ese es el enfoque de la mayoría, y esto es lo que vamos a ver, que es el Stochastic Discount Factor. En todos los modelos existe. Existen formas diferentes de cómo se expresa, pero básicamente es un Stochastic Discount Factor. Estocástico porque es incierto, ¿no? Viene de una distribución de probabilidad que no conocemos. Existe y absorbe el riesgo. En este nuevo enfoque, nosotros solamente ajustamos el riesgo. Intentamos descubrir cuáles son las primas por riesgo. Si fuera un bono, ¿cuál es la prima de riesgo? Tenemos variación de la tasa de interés, la madurez, la volatilidad de las tasas de interés. Tenemos varios aspectos que considerar. Si fuera una acción es diferente, si fuera real estate, inclusive tenemos otros factores de riesgo. Tenemos otra aproximación en la cual, ¿qué pasa si nosotros, en vez de enfocarnos en la tasa libre de riesgo, ajustamos el cash flow y lo castigamos de alguna forma? ¿Lo castigamos en qué forma? Lo castigamos, reducimos el valor de cada cash flow por aquello que nosotros consideramos riesgoso, es decir, el valor esperado de un cash flow futuro lo puedo ajustar para que incluya ese riesgo adicional. Si es más riesgoso, entonces lo castigo, lo hago menos, porque el valor actual va a ser menos, por ende voy a tener un precio menor, un retorno mayor. Entonces lo reduzco. Si es menos riesgoso, inclusive lo podría aumentar, pero difícil, ¿no? Siempre lo reduzco. Esta es otra aproximación. Si se dan cuenta, chicos, básicamente de esta sola ecuación puedo saber de qué forma puedo atacar el mismo problema, que es saber cuál es el retorno de un activo, el precio, y su inversa, que es el retorno. Podemos ajustarlo. Este enfoque no ha sido utilizado mucho, obviamente, por las obvias razones de que tendríamos que ajustar los cash flows y no genera un proceso muy riguroso, porque cómo ajustamos cada cash flow en cada periodo, bajo qué circunstancias, qué aspectos, qué variables, no resuelta, pero teóricamente podríamos hacerlo. Acá también podríamos afectar y modificar la distribución de probabilidad de los cash flows. Hasta ahora hemos asumido una distribución, pero ¿qué pasa si en vez de hacer todo esto nosotros modificamos la distribución de probabilidad de los cash flows esperados? Eso también es parte de lo que hace Black-Scholes en derivados. Modifica, porque sabemos que es un valor esperado, pero valor esperado bajo ¿cuál distribución de probabilidad? Black-Scholes desarrollan, y por eso lo que les comentaba justo unos slides antes, les comentaba, bajo ese supuesto sí podemos utilizar una tasa libre de riesgo, porque hemos modificado la distribución de probabilidad de los cash flows futuros. Bajo todos estos diferentes enfoques de cómo valorizar y hacer este proceso de actualización, se genera lo que es el área del asset pricing. Uno de los desarrollos iniciales, precisamente esto de aquí. Lo paso rápido porque también lo van a ver, yo creo que es con Jan, y es precisamente esto también. Los precios, los state prices. Otro enfoque no se toma, bueno, es otro enfoque muy diferente en el cual no nos basamos en actualizar flujos, sino decimos, existen valores para diferentes estados de la naturaleza, y bajo distintos estados de la naturaleza vamos a obtener distintos cash flows. Porque un activo financiero puede tener un buen retorno en una situación de boom financiero, pero ese mismo activo puede generar un retorno malo en una situación de recesión, ¿no? Es dependiente del estado. Esos son lo que se denominan los state prices. Y esta es toda la parte de Arrow de Bru, que creo que lo han visto también con Anthony,
creo, en parte, los Arrow de Blue Prices, ¿no? Que base de la teoría crea teóricamente existen los Arrow de Blue Prices, que son factores que ofrecen un cash flow de 1 en un estado de la naturaleza y 0 en todos los demás. Por ende, si nosotros tuviéramos un universo de todos los Arrow de Blue Securities, podríamos darle valor a cualquier activo financiero, porque cualquier activo financiero básicamente es la combinación lineal de Arrow de Blue Securities. Esta parte es más teórica, esta parte se fundamenta en la parte microeconómica de cómo valorizar desde el fundamento de estados de la naturaleza. El precio debería reflejar cómo se comportaría un activo financiero bajo diferentes estados de la naturaleza. Y eso es lo que se denomina el state prices. Si lo quieren ver, es sencillo, chicos. Les recomiendo mucho Daunting, el libro que les comenté, de Intermediate, Teoría Financiera Intermedia. Ahí lo van a ver. No sé si lo van a poder desarrollar, ojalá, con Jan, pero esta es toda una área muy interesante, pero teórica, que, bueno, ya no se utiliza, o sea, es parte del desarrollo teórico del asset pricing, que es darle precio a un activo estudiando cómo sería la distribución de probabilidad de los retornos, de los cash flows, bajo distintos estados de la naturaleza, ¿no? Y el fundamento del Arrow de Blue Prices, Securities, perdón. Ese fue un review bastante rápido, pero creo que nos va a ayudar más. En lo que va de la ciencia, hemos desarrollado la ciencia del asset pricing. Esos son los modelos clásicos, los modelos que definen los fundamentos. Tenemos modelos para derivados, aquí, que es Black-Scholes. Ahora se ha desarrollado últimamente, bastante reciente modelo, que es una actualización de Black-Scholes, que es bastante más adecuado para precificar acciones, especialmente en el contexto de corporate finance, en las opciones que se le da como parte de la remuneración de los CEOs, por ejemplo. Ya se desarrolló un modelo que explica mejor el valor de las opciones sobre acciones, pero que se basa en Black-Scholes. Esto es lo que les decía, la teoría de preferencia de los state prices de Arrow de Blue. Y bueno, el tema para la precificación o la valorización de la renta fija. Esto es la parte que no se suele ver mucho en este tipo de cursos, pero es más específica cuando ustedes quieran estudiar renta fija, derivados, o la parte teórica del desarrollo que uno siempre empieza con la parte de utilidad esperada y con los Arrow de Blue Securities, ¿no? Esta parte de acá es la que vamos a ver, más interesante. Más interesante porque ustedes van a ver que precisamente la teoría de portafolio de Markowitz es el pie y es el fundamento teórico para el KPM. La diversificación, los inversionistas racionales en media varianza, es el fundamento del KPM. Markowitz desarrolla la teoría, Tobin desarrolla la teoría de mutual funds, de la separación de fondos mutuos, la separación en la cual se incluye la tasa libre de riesgo, y el KPM hace la formalización de un modelo de equilibrio en el cual el retorno de una acción está definido, el retorno en exceso de una acción está definido por el beta que es el precio, y la prima de riesgo es la cantidad. Precio por cantidad, tenemos el retorno. Ese es el fundamento, y ahora tenemos aquí diametralmente, de alguna forma, existe el APT, que ustedes también lo van a ver. Teóricamente lo vamos a ver nosotros aplicado en Fama, en French, en Carhart y los modelos de hedge funds. Pero el APT, o la teoría de precificación, precios basados en no arbitraje, es muy importante porque resulta ser algo muy práctico. No se basa en los fundamentos microeconómicos del KPM. Se fundamenta en que, bajo supuestos de no arbitraje, existe un modelo lineal de factores que puede explicar el retorno de las acciones. Pero se fundamenta en una aproximación asintótica. Ese es el APT. Y el APT es la base para los modelos que se utilizan actualmente. Parcialmente.
Ahí aparece también, de alguna forma, también lo vamos a ver, el Intertemporal KPM, que es la extensión del KPM, que el KPM es solamente para un periodo, ¿no? El inversionista solo toma decisión para un periodo. El Intertemporal KPM de Merton extiende esa lógica para muchos periodos, hace una estimación condicional en la información del periodo anterior y extiende para varios factores y lo extiende para varios factores macroeconómicos. Esto es muy importante porque el Merton va a empezar lo que se denomina el beta representation o la representación beta. Y lo van a buscar, cuando ustedes busquen en la literatura, la representación beta es una forma de decirle a los modelos de varios factores. Representación beta, que parte de Merton, empieza con él. Merton, al igual que Ross, del 76, ninguno de los dos dice cuáles son los factores que determinan el precio de una acción. Para Merton, son más que la prima por riesgo de mercado. Para Merton, son factores que explican factores de estado de la economía, variables de estado de la economía. Para Merton, las variables macroeconómicas influyen. Condicional, es decir, en el periodo anterior, el inversionista proyecta cómo va a ser la situación macroeconómica y esos factores influyen en el precio de la acción. No dice cuáles. Ross dice, ¿saben qué? La estructura de la matriz de covarianza de los retornos, los factores que determinan esa matriz de covarianza, eso es lo que determina el precio de la acción. Es un modelo que en alguna forma, estrictamente hablando, es estadístico, es decir, lo desarrolla y en una aproximación, porque eso es un aproximado, es un modelo aproximado. No es en igualdad. Luego en una investigación posterior se vuelve, se parametriza para que sea igualdad, pero en su desarrollo el modelo es una aproximación y se basa en la estructura estadística, en las características estadísticas de la estructura de covarianza, de los retornos. Por eso, tanto Merton como Ross dan pie a todo el desarrollo de los factores, que es lo que vamos a ver, ¿no? Los factores que van más allá del Market Risk Premium del KPM. El Consumption KPM también es un fundamento que va más por el lado de, que determina qué es las decisiones de consumo del inversionista que va a determinar el precio de la acción. Además, esto se estudia en un curso posterior porque va más que todo por el tema del consumo de los households, que no se ve mucho en un tema inicial porque ya es un tema del consumo, cómo se estudia el consumo de los households, ¿no? Entonces, nosotros no lo vamos a ver. Vamos a ver cuál es la motivación para los varios factores y vamos a ver cuál es la parte estadística, la metodológica para estudiar modelos de varios factores y cómo se puede testar el KPM. Las consideraciones econométricas y fundamentalmente las consideraciones metodológicas. ¿Bajo qué contextos el KPM puede ser que funcione? Eso es bien interesante. Puede ser que funcione. Hasta ahora, bueno, todavía seguimos utilizando el KPM, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Yo tengo una duda. No me quedó claro por qué si el KPM no mide, o la beta del KPM no mide bien los riesgos y son superiores el Intertemporal KPM y el Consumption KPM. ¿Por qué se sigue usando el KPM? Es una muy buena pregunta. En el estudio, les comento el estudio, no sé si es 2001, creo que es 2001, no sé si es 2010, que hizo Harvey y coautores, se les preguntó a los CFOs por qué utilizan el KPM. Muchos de ellos dijeron porque es intuitivo, porque es sencillo de entender y es fácil de explicar. Bueno, tanto los modelos de APT como de Intertemporal tienen presupuestos y tienen desarrollo que hasta ahora son bastante criticados, es decir, no existe un consenso, ¿no? El Intertemporal no se utiliza ya mucho porque se da cuenta que también, al igual que el KPM, no genera mucho más poder explicativo, no genera mayor poder explicativo del modelo de regresión.
Se utiliza, pero más allá de todo esto, lo que actualmente se utiliza es basado en el APT, que es el Fama Ferenc de tres factores, por ejemplo. Ahora, ¿por qué se sigue utilizando? Esa es una muy buena pregunta, porque empíricamente, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas restricciones, el KPM puede explicar el retorno de una acción, puede servir para estimar el costo de capital de una empresa. Lo que los investigadores, Harvey y coautores, hicieron en esta encuesta es, cuando preguntaron a los CFOs, ellos dijeron por qué es intuitivo, porque es fácil, porque existe información y porque es algo que todo el mundo utiliza. Y existe cierto consenso. Ahora, consenso en que todo el mundo lo estudia, pero no consenso en que realmente sirva, ¿no? Pero esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es por un tema de facilidad, es decir, muchos de estos modelos, vamos a verlos, se pueden volver bastante complejos y la aplicación de ellos en la vida real es difícil porque tenemos que tener mucha información para que tenga el poder estadístico de la prueba sea significativo. Y también porque no existe consenso en la academia sobre la utilidad de estos modelos. Se sigue criticando. Yo te diría que el más aceptado después de KPM es el Fama Ferenc de tres factores. Ahora no sé cuántas empresas lo utilicen mucho, por ejemplo, ¿no? en la estimación del coste de capital. Pero por lo pronto, en esta encuesta que ya tiene 20 años, se les preguntó y se dijo, ¿por qué es lo que utilizamos? Es lo que nos entendemos y es lo que se nos enseñó en los MBAs. Ahora, ¿debería modificarse eso? Sí. ¿Debería haber modelos más adecuados? Sí. Pero es algo que se sigue discutiendo. No te podría dar una buena respuesta porque ahí tendríamos un super paper si lográramos explicar cuál sería el modelo que debería utilizarse, ¿no? Pero yo digo que sí, es muy cierto. Se hizo una encuesta también hace poco aquí en Canadá y la respuesta fue similar. La mayoría de las empresas siguen utilizando el KPM. Inclusive modelos más avanzados de derivados tampoco se utilizan. Se dan por sentados. Pero es un tema de practicidad, yo creo. Gracias. Nada. ¿Cuál es la diferencia entre estos modelos? En sencillo, antes de que se me acabe el tiempo, chicos, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, si lo vemos en sencillo, lo que hace diferente un modelo de otro es qué es lo que para un modelo representa ser riesgo sistemático. Esto es sumamente importante, no lo puedo decir, riesgo sistemático. Chicos, ¿a alguno de ustedes le interesó o le parece algo muy atractivo el tema de Behavioral Finance? El Behavioral Finance en su inicio fue bastante criticado y nadie le dio mucho interés hasta que Kahneman y Tversky ganaron el Nobel y luego Shiller y subsecuentes, porque pensaron y se discute de que muchos del tema de las emociones de los inversionistas no son sistemáticas. ¿Qué significa? Que si una persona de repente le pareció muy buena idea comprar la acción de GameStop, fueron dos, fueron tres personas, pero no generan movimiento sistemático, no generan una fuerza que genere que el precio se despegue, porque son una, dos, tres personas, o cuatro personas, pero ahí viene el inversionista institucional, el hedge fund, que se supone que es completamente racional, que es enorme, que maneja millones de millones. Entonces dijeron, lo que puede hacer un inversionista pequeño respecto al precio, no va a generar un movimiento sistemático, no va a generar un movimiento que sea predecible. Es decir, bajo situaciones, esperamos que el inversionista se comporte así. Se pensaba eso. Luego se dio cuenta que no, existen aspectos que no podemos explicar con la racionalidad, y el Behavioral Finance entró y dijo, ¿saben qué? Existe algo que sí es sistemático. En un contexto del mercado, las personas en su conjunto pueden ser optimistas más allá de los fundamentos y mover el precio. Eso es sistemático. Y eso debería estar incluido en un modelo de asset pricing. Todo lo que es sistemático debería de alguna forma estar incluido en un modelo de asset pricing. ¿Qué no es sistemático? El riesgo idiosincrático. ¿Qué es el riesgo idiosincrático? Aquello que nosotros eliminamos con la diversificación. KPM. Si el riesgo se elimina con la diversificación, si el riesgo no existe porque uno tiene un portafolio diversificado, un portafolio con un número suficiente de activos, si uno tiene eso, y ese riesgo desaparece, entonces ese riesgo no tiene que ser incluido. Ese riesgo no importa. Ese riesgo no se le puede dar más retorno.
Existe luego lo que se denomina el home bias, que es los inversionistas no diversifican sus portafolios, como vemos en la realidad. Si ustedes trabajan en una empresa que la empresa les da acciones, probablemente su portafolio sea un 80% de las acciones de la empresa en la cual trabajan. No está diversificado. Para el inversionista, el riesgo de esa empresa, el riesgo idiosincrático, sí es un riesgo importante. Si nos estudiamos y nos damos cuenta que el 80% de los trabajadores de empresas formales en Estados Unidos tienen un portafolio de inversión mayormente estructurado en las acciones de la empresa en las cuales trabajan, el riesgo idiosincrático, por ende, sí sería importante. ¿Se dan cuenta? Entonces, es todo parte de lo que nosotros definimos en los modelos, que es algo que nosotros, cuando ocurre, esperamos que pase algo. Es sencillo. Beta, cuando el riesgo sube, el retorno sube. Eso es sistemático. Si el beta sube y el retorno no, algo está pasando. Algo está pasando. O nuestro factor no está funcionando, o hay otros factores que tenemos que incluir para explicar ese movimiento. Si no, nuestro modelo está fallando. ¿Cuáles son los dos que hemos visto básicamente? El modelo, una aproximación absoluta, el absolute pricing, son los modelos de equilibrio. Los modelos de equilibrio básicamente tienen una perspectiva en que nosotros queremos definir el precio de un activo, no fijándonos en las condiciones de equilibrio, en la optimización de un proceso de decisión basado en preferencias de los inversionistas. Eso es un absolute pricing. Existe también el relative pricing, que es básicamente, por ejemplo, el tema de derivados financieros. No nos interesa el precio de la acción, nos interesa el precio de la opción sobre la acción. Es decir, damos por hecho el precio de la acción y nosotros vamos a ponerle precio al derivado. Es relativo, está en función de un subyacente. Y esas son las perspectivas que podemos tener. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, chicos. Quiero terminar con esto, denme solo 5 minutos, porque estos son los fundamentos que vamos a explicar en la siguiente clase, y que es las violaciones a estos supuestos es lo que hace el empirical asset pricing. Los modelos racionales se basan en 4 fundamentos. Muy importante, chicos, esto recuérdenlo porque eso tiene que ser grabado en la mente de qué es lo que determina el precio de una acción. La ley del único precio. Si dos activos que tienen los mismos payoffs, se supone bajo del mismo riesgo, deben tener el mismo precio. Dos activos que tienen los mismos cash flows y los dos activos tienen el mismo riesgo, deben tener el mismo precio. Si no, podemos arbitrar. Comprar uno, vender el otro, ganar la diferencia. La ley del único precio único, es un fundamento del no arbitraje. Otro, el linear pricing, que parte precisamente de esto. Si ustedes van a la deducción matemática, los factores, la explicación de los retornos es un modelo lineal. Si fuera expresado de un cuadrático, de otra forma funcional, existiría la posibilidad de arbitraje. Y en cierta forma debe ser que la suma de las partes debe ser al total. La suma de las partes de los holdings de una empresa debe ser igual que el precio de la acción de la empresa completa. Otro fundamento es que los mercados están en equilibrio. Si están en equilibrio, precisamente nos damos cuenta que cuando no están en equilibrio existe una anomalía. Existe una posibilidad de ganar dinero sin tener que asumir riesgo. Y precisamente, bueno, esto que quería preguntarles es el no arbitraje. ¿Alguien me puede explicar en sencillo, por favor, qué es el no arbitraje? ¿O qué es el arbitraje? Básicamente, ¿qué es la operación contraria? No pueden existir ganancias extraordinarias, ¿no? Beneficios extraordinarios. Ya, perfecto. Extraordinarios, tú lo has dicho. Extraordinarios es porque está más allá de lo esperado, no ordinario. Chicos, recuerden, eso sí tiene que quedarse. Arbitraje en teoría es una ganancia, es cash flows
positivos para precios iguales a 0. Si el precio es igual a 0 y el cash flow es positivo, arbitraje. No puede haber cash flows positivos para un precio igual a 0. Y esa operación tiene una probabilidad de ocurrencia positiva. No puede existir una situación en la que yo tenga cash flows positivos a un precio igual a 0 y que esta operación tenga una probabilidad de ocurrencia positiva. Si eso ocurre, es un arbitraje. Si eso ocurre, el modelo no lo va a explicar. Si eso ocurre, el modelo se quiebra, ¿no? Lo vamos a ver, en cierta forma, el arbitraje, más que todo las violaciones al arbitraje, en el estudio del alfa, por ejemplo, del KPM, que va a ser lo primero, ¿no? Quédense con esta idea, chicos, en un review, wrap-up, hemos visto los fundamentos, las motivaciones, lo que vamos a ver en el curso, cuál es la idea del Empirical Asset Pricing, testar los modelos con data real y ver qué ocurre. Sobre todo, el objetivo del curso y del Empirical Asset Pricing es explicar por qué estos precios no logran ser explicados por los modelos teóricos del Asset Pricing. ¿Cuáles son las explicaciones que tenemos actualmente? El no arbitraje, los límites al arbitraje, los límites a esta operación que hace que los precios vuelvan a su equilibrio, violaciones a los mercados eficientes y la actitud del inversionista. Actualmente esas son las 3 explicaciones que tenemos. Límites al arbitraje, inversionistas no racionales, violaciones al mercado eficiente. Son las 3 explicaciones que tenemos empíricamente para que un precio obtenga retornos que no son explicados por los modelos. Hemos visto eso, hemos hecho un overview de los modelos, tanto de precificación absoluta, de pricing, absolute pricing and relative pricing, y en la siguiente clase vamos a empezar ya con el modelo de un factor, KPM. Vamos a ver las metodologías estadísticas, econométricas, que es básicamente las regresiones cross-section y las regresiones time series, cuál es el objetivo de cada una, qué hipótesis testamos en cada una, y vamos a ya empezar a ver las 2 técnicas más importantes, que es Fama-McBeth, regresiones Fama-McBeth y el sorting de portafolios. Porque con eso vamos a dar pie a los modelos de varios factores. Ok, chicos, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo entonces el día viernes. Si tienen alguna duda, comentario, por favor, tienen mi correo. ¿Sí? Creo que alguien quería preguntar. Una última consulta. Dígame. Por lo que estoy viendo en las láminas, ¿el curso no es muy aplicado a la matemática o sí? No vamos a hacer el desarrollo de las proofs en ese sentido, sí. No vamos a desarrollarlo, vamos a ir para la parte metodológica. Ya, esa era mi pregunta. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el desarrollo de esto, es decir, el desarrollo matemático del KPM, del APT, lo van a ver con Jan. Entonces, no quería no solamente repetirlo, porque sería repetirlo, sino cuando ustedes ya lo apliquen, quiero que ustedes vean cuál es la parte metodológica, ¿no? Es decir, qué tasa libre de riesgo utilizamos, qué metodologías, cómo creamos los portafolios, cómo ajustamos los modelos de regresión, la autocorrelación, la heteroelasticidad, cómo evitamos el selection bias, toda la parte empírica, ¿no? Va por ese lado el curso. Porque la parte matemática del desarrollo de los modelos lo van a ver con Jan. Por eso me parece interesante que se complementen estos dos cursos. Por ende, yo por eso los he pasado más rápido esos modelos, ¿no? Porque ustedes ya lo van a desarrollar teóricamente. Pero la parte metodológica es algo que quiero que vean, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Comentarios? Milagros, creo que quería comentar. No, profesor, algo. Disculpe, tenía la tablet sobre el teclado y justo cuando fui a abrir el chat se mandó los puntitos, disculpe. Ya, no, yo pensé que no quieres comentar algo, pero no te preocupes. Profe, dígame. Usted mencionó sobre un paper en el cual se dan unas condiciones para que el KPM pueda funcionar. Creo que dijo que el año pasado o este año. ¿Tiene el nombre o algo, o nos lo podría pasar para subirlo al aula o correo? Sí, claro, lo voy a subir, gracias por decírmelo. Es Chincarini y coautores del 2020 del Journal of Empirical Finance, que es KPM
familiaridad y el KPM. Básicamente lo que dice este paper, lo voy a subir, es que si nosotros estimamos el KPM para sectores de empresas que tienen la misma edad, el mismo age, es decir, empresas que tienen la misma longevidad, si nosotros limitamos la estimación del KPM para sectores específicos y no el mercado completo, tiene mayor poder explicativo el KPM. Es uno de los modelos, de los papers que le da algo de vida al KPM, pero lo voy a subir, no te preocupes. Es Cincarini y coautores del 2020. Journal of Empirical Finance. Sí, gracias por hacerme. Lo voy a subir. ¿Alguna otra duda, comentario, chicos? ¿Todo bien? Entonces, muchas gracias por su atención. Seguimos la siguiente clase. Si tuvieran alguna duda y comentario, por favor, también tienen mi correo, tienen el de Helfert. Y espero que les guste el curso y se pueda hacer un buen complemento para la parte teórica y para los conocimientos previos que se estimen. ¿Sí? Ok, chicos, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias. profesor. Buenas noches. Hasta viernes. Chao, chao. Gracias, profe. Muy obrigado.